En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? No, señor presidente. Perfecto. Saludamos a quienes están conectados telemáticamente, don Mauricio Ojeda, la diputada Navellán y la diputada Zacardía, y en forma presencial, como siempre, representante de la Araucanía, don Jorge Racdet. Se ofrece la palabra en varios. No hay varios. Perfecto. Y así entramos en materia de inmediato. Bien. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, don Ángel Valencia, fiscal nacional, a quien le deseamos, por cierto, en nombre de la Comisión, todo el éxito, porque si a la Fiscalía Nacional le va bien, a los delincuentes les va muy mal, ¿no? Y es lo que la inmensa mayoría de los chilenos queremos. Así que, señor fiscal, que tenga éxito en su gestión que está iniciando. Y como comisión, hemos recibido el mandato de la Sala de la Cámara de Diputados para investigar la ocurrencia de los incendios en el verano reciente. Ya llevamos alrededor de 14, 15 sesiones y hemos recopilado mucho material interesante para poder emitir a mediados de julio nuestro informe a la sala. Y sin duda que el aporte, señor fiscal, que usted nos puede hacer como institución para este fin que nos ha encomendado a la sala es tremendamente importante, y por eso las señoras y señores diputados integrantes de esta comisión nos sugirieron de que le invitáramos para tener a través de su persona la información que se puede compartir y maneja la Fiscalía, de tal manera de que nosotros podamos tener la mayor cantidad de antecedentes posibles para arribar a las conclusiones que nos ha encomendado la Sala de la Cámara de Diputados. Señor fiscal, tiene la palabra y nosotros, por cierto, nos disponemos a escuchar su exposición. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer sus buenos deseos. Reiterar, tal como lo manifesté al presentar mi oposición al cargo, que los fiscales somos los abogados del pueblo de Chile en las causas penales, y tal como usted manifiesta, si a la Fiscalía le va bien a los 19,5 millones de personas que habitamos la República de Chile, descontado aquellos a los que vamos a perseguir, a los que esperamos que les vaya muy mal. Así que agradecemos muchísimo sus deseos. Y también agradezco, señor presidente, la posibilidad que se nos brinda por esta comisión de poder presentar un informe acerca de las actividades realizadas por la Fiscalía durante el periodo y nuestro diagnóstico respecto de los desafíos que representó este año el fenómeno de el grave problema, la grave crisis originada por los incendios en la zona sur. Y algunos también reflexionan respecto de medidas que pudieran adoptarse para mejorar, enfrentar de mejor modo una situación similar en lo venidero, ¿no? Si pudiéramos, en primer lugar, definir la situación que enfrentamos este año a propósito de los incendios, podríamos ocupar con comodidad, sin inconveniente, los adjetivos de que esta fue una situación evidentemente muy compleja, tal como se decía a menudo en aquella época, probablemente ustedes lo deben haber escuchado en más de alguna oportunidad decir, cada incendio era un problema, un fenómeno en sí mismo, ¿no? O sea, cada universo en sí mismo, cada incendio tenía particularidades que los diferenciaban unos de otros y además eran múltiples, lo que lo convertía entonces en una situación además muy grave en términos de su dimensión, su impacto, la cantidad de pérdida de vidas humanas que ellos ocasionaron, las pérdidas patrimoniales, financieras, etcétera, ¿no? Y además, todo lo anterior
reiterar, resaltar que como todos muy bien pudimos advertirlo, se trató de una situación muy diferente a la que habíamos enfrentado en los años inmediatamente anteriores, algo comparable con el fenómeno sufrido el año 2017, bueno, pero no cabe duda que es una situación muy singular. Como probablemente ustedes también lo han recibido, se les ha informado, parte de esa gravedad está asociada o relacionada a la extensión territorial del fenómeno, que en esta oportunidad afectó desde la región de O'Higgins a la región de los lagos, con todo el esfuerzo que se implica para las instituciones que nos abocamos a su combate o a la persecución de los autores. Y en la presentación que haré, que expondré ante esta honorable comisión, considera la situación de los casos, un universo de casos de denuncias recibidas en la Fiscalía, desde el 1 de diciembre del 2022 hasta el 21 de marzo de 2023. Así con esto quiero remarcar que no se trata del primer trimestre de este año, ni tampoco del último trimestre anterior, sino que está en un periodo de tiempo que está determinado básicamente por la intensidad del fenómeno, ¿no? Entonces se considera desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 21 de marzo de 2023 como fecha de inicio y fecha de término del fenómeno que vamos a analizar. Los tipos de incendios que se comprenden en este análisis desde el punto de vista penal consideraron ilícitos de distinta naturaleza. En primer lugar, algunos ilícitos que se encontraban tipificados en el Código Penal. En el caso del incendio de bosques, del artículo 476, números 3 y 4 del mismo código. También investigamos incendios con resultado de daños, de los artículos 477 y 468. Y a los fiscales les correspondió investigar asimismo el delito de porte de elementos para provocar incendios, también previsto y sancionado en el mismo código punitivo. Y unido a lo anterior, también nos correspondió investigar otros hechos que se encuadran dentro de las figuras típicas descritas en la ley de bosque, particularmente el delito de uso ilícito del fuego y aquellos hechos previstos y sancionados en los artículos 18, 22, 22 bis y 22 ter de dicho cuerpo legal. El gráfico que se exhibe en la página siguiente, que tal como se explica en la lámina, se refiere a los ingresos de delitos de incendio que recibimos durante el verano. Entendido el verano, esta etapa a la que he hecho alusión, ¿no? Del 1 de diciembre, que no es estrictamente la época estival, pero desde el 1 de diciembre hasta el 21 de enero. Considera las regiones de O'Higgins, Talca, Ñuble, aquel periodo de O'Higgins a los lagos, eso es el tramo, el espacio geográfico, y los ilícitos que antes he mencionado, es decir, de incendio de bosque, de incendio solo con daño, el porte de elementos para provocar incendios, los ilícitos de la ley de bosque. Ese grupo de ilícitos en este espacio territorial. Y compara los ingresos que recibimos en los últimos años por concepto de estos delitos. Y tal como puede apreciarse, el año 2017 tuvimos un pic en el volumen de denuncias, fue de los últimos 5 o 6 años el periodo en que más denuncias hemos recibido por ilícitos de esta naturaleza, hasta que no quiero decir normaliza, porque podría entenderse como que esto es normal, ¿no? Pero entramos a una zona en la cual las denuncias rondan las 2.500 denuncias anuales entre el año 2018 y el año 2022, hasta que el año 2023 volvemos a recibir 3.611 denuncias en este periodo, que es lo que hace evidente que tuvimos una mayor carga de trabajo y un mayor volumen de denuncias recibidas. Ahora, la dispersión regional de estas denuncias se presenta en la lámina siguiente, y tal como podrá apreciarse, más del 50% de las denuncias fueron recibidas o presentadas por hechos ocurridos en las regiones de la Araucanía y del Biobío. La región de la Araucanía concentra casi un tercio de las denuncias presentadas, y luego la región del Biobío un 20% de ellas, y el resto se distribuye entre la región del Maule, la región de O'Higgins, la región de Ñuble, y en un volumen bastante menor en las regiones de los lagos y los ríos. La mayor parte, como puede advertirse, en la distribución, las principales denuncias están asociadas a las normas del Código Penal del incendio de bosque y el incendio solo con daño
o sin peligro de la propiedad, es donde está concentrado el volumen más importante de denuncia. Luego, la lámina siguiente es nada más que un gráfico que muestra esa distribución, pero en una imagen. Y en la lámina que está contenida en la página 7 se puede apreciar el número de causas ingresadas según el tipo de incendio, según el tipo de delito, según el delito de incendio. 2/3 de las denuncias corresponden a incendios solo con daños o sin peligro de propiedad. O sea, el incendio de bosque, pero no, cuando digo solo con daño, es decir, se incendió el bosque, digamos, ¿no? Pero no hubo peligro a otro tipo de instalaciones. Con esto no quiero restarle gravedad al asunto, solo decir las características de los hechos. 2/3 de ellos correspondieron a ilícitos de esa naturaleza, incendios solo con daño o sin peligro de propiedad. El otro tercio correspondió a este incendio de bosques en general, probablemente tal. Y el uso ilícito de fuego representa nada más que 84 denuncias de total de 3.000. Y Cristian, quizá tú podrías explicar la diferencia entre el incendio solo con daño sin peligro de propiedad y el incendio de bosque. El abogado Cristian Paredes, que me acompaña, es el coordinador de la macrozona sur y quien además tuvo a su cargo coordinar al equipo de fiscales a cargo de la investigación de incendios. Sí, perfecto. Para hacer este levantamiento... Ahí Sí, perfecto. Para hacer este levantamiento de información se consideran las figuras del Código Penal que contemplan los distintos tipos de incendios, ¿no es cierto? El incendio de bosques, que es propiamente la figura a la que hace alusión el fiscal nacional, concentra el segundo nivel de ingreso en esta materia, mientras que el primero, incendio solo con daños, refiere a incendios que acontecen, por ejemplo, en zonas rurales, pastizales, mieses, plantíos, etcétera, pero no propiamente árboles, bosques. Y ese es el que le concentra el mayor número, casi 2/3 de los ingresos, básicamente. Eso, fiscal. Gracias. Ahora, quisiera solo reiterar que estas denuncias, esta estadística se refiere solo a denuncias por estos hechos. Es perfectamente posible que haya comenzado un incendio de pastizales y haya derivado luego en un incendio forestal y que hayamos recibido, por ejemplo, una denuncia por el incendio del bosque y una denuncia por el incendio el incendio originado en una quema de origen agrícola. Esto solo cuenta denuncias recibidas, ni siquiera cuenta incidentes. De hecho, teníamos mucha preocupación. Uno de los encargos que hicimos a los fiscales, unas dificultades que advertimos más bien en la identificación de los hechos, era que en algunas ocasiones recibíamos más de una denuncia por un mismo hecho, simplemente porque se extendía geográficamente y los habitantes de este lugar denunciaban en Carabineros, pero la verdad es que eso no estaba asociado necesariamente con el inicio del evento, porque podía haber estado originado en un territorio distinto donde también se había presentado una denuncia. Entonces, la cantidad de denuncias no es necesariamente equivalente a la cantidad de incendios, ¿no? Luego, en la lámina 8, el propósito es mostrar la forma como las denuncias fueron evolucionando y además evidenciar el periodo de tiempo en el cual se produce el pic. Tal como puede apreciarse, la mitad de los ingresos de los incidentes se produjeron durante el mes de febrero. Es una alza muy notoria. En diciembre se produjeron 600 denuncias, en el mes de enero un poco menos de 900 y en el mes de febrero casi 1.700 denuncias. O sea, febrero fue el periodo en el cual se produce el alza de ellos y luego cae claramente en el mes de marzo. En la lámina siguiente quizá puede ser resultar de interés especial interés para la Cámara, porque para esta comisión había consideración de que lo que es consecuencia del análisis que hizo el equipo de la Fiscalía Nacional respecto de los momentos de ocurrencia de los incendios. Se tomaron las denuncias y el sistema de análisis criminal de la Fiscalía trató de establecer patrones comunes en estos ilícitos que pudieran ser útiles para la investigación de los mismos. Tal como puede apreciarse en esta lámina, se trató de establecer, analizando estas denuncias con el sistema informático, los horarios en los cuales se habían patrones comunes. En los horarios de ocurrencia de los incendios, se habían patrones comunes en los días de la semana en que esto sucedía. Y pudo establecerse, tal como ustedes aprecian, que estos incendios accidentales se producían en un 60% a media tarde y en la tarde. Cuando uso accidental, por supuesto, estoy ocupando la expresión en términos con ironía, digamos, con bastante ironía. Lo entendemos. Ya, gracias. Tenemos una cifra que... Ya, pero hay
Tal como puede apreciarse de esta lámina, el sistema de análisis criminal pudo establecer de que había una constante en orden bastante notoria, en orden a que entre la media tarde es entre las 12 y las 12, el mediodía y las 4 de la tarde. Y la tarde está definida entre las 4 de la tarde y las 8. ¿No? El 60% de los ilícitos se cometían entre el mediodía y las 8 de la tarde, que todavía es con luz de día, ¿no? Estamos en verano. Y la mitad entre las 12, el mediodía y las 4 de la tarde, y el otro 30% entre las 4 y las 20 horas. Y también se puede advertir que había una mayor incidencia de estos ilícitos entre los días jueves y viernes. El fin de semana descansado. Había menos... No es tan marcada la caída, si se puede apreciar, pero lunes, martes y miércoles menos. Había menos incidencia. Hay una recurrencia mayor los días viernes, y luego los jueves, sábados y domingos, y después caía significativamente el lunes y miércoles. Entonces, como puede apreciarse, había una constante en orden a que ocurrían con mayor frecuencia entre la media tarde y la tarde, con menor ocurrencia en la madrugada y en la mañana, y además con mayor incidencia los días jueves y especialmente los días viernes. Ahora, en la lámina siguiente ya es una lámina diferente, porque ya en la lámina siguiente se puede apreciar una relación entre la cantidad de ingresos de denuncias que recibimos, en la cual hay una persona, un autor, un sospechoso conocido al momento de presentarse la denuncia, y las causas en las cuales simplemente el autor era desconocido desde la denuncia. Es decir, la fiscalía y las policías tienen que salir a buscar quién es el presunto autor sin un antecedente, siquiera de algún apodo o algún dato que permita identificarlo inicialmente. Esa es la diferencia de las causas con imputado conocido o desconocido. Son denuncias que se reciben en la fiscalía, en las cuales se indica un posible autor, u otras en las que simplemente no hay ninguna seña, quien denuncia no tiene ningún antecedente acerca de la identidad de quien lo habría cometido. Y tal como puede apreciarse en la lámina, de las denuncias que recibía la fiscalía, el 92,5% de las denuncias tienen un imputado desconocido, es decir, no se sabía, se presentaba una denuncia por un incendio, pero no se conocía, no se podía entregar, el denunciante no estaba en condiciones de entregar ningún antecedente acerca del posible autor, y un 7,5% de esas denuncias tenían un imputado conocido, es decir, 250 denuncias. Lo que permite apreciar entonces la dimensión del desafío para las policías y para la fiscalía. Estamos hablando de más de 3.000 delitos, en los cuales el 92,5% de ellos, de las denuncias recibidas, quienes denuncian no está en condiciones de aportar ningún antecedente respecto de la identidad del autor. Y puede apreciarse la gravedad de aquello dependiendo de la región, porque, por ejemplo, sabíamos que la región de O'Higgins tiene una menor cantidad de denuncias recibidas, pero ahí el 14,3% de las denuncias tenía algún tipo de antecedente. Sin embargo, en la región de la Araucanía, donde el problema sabemos que era más grave, al menos en términos del volumen, que representa un tercio de las denuncias recibidas, en esa región solo un 5,8% de las denuncias tenían algún tipo de antecedente acerca del posible autor. Es decir, donde teníamos menos antecedentes sobre... la región en la que recibimos menos información sobre los posibles autores es la región donde el problema era más grave en términos del volumen de denuncias recibidas. Ahora, respecto de la situación de estas investigaciones, la situación actual de estas investigaciones, quisiera hacer presente que los fiscales, una vez recibidas las denuncias, muchos de ellos tienen, por recomendaciones de la Fiscalía Nacional o por instrucciones generales de la Fiscalía Nacional, la necesidad o el deber de agruparlas, porque definitivamente despachar 3.000 órdenes de investigar no tiene mucho sentido por lo que hemos señalado, ¿no? Si bien cada incendio es un universo en sí mismo, también al mismo tiempo hay muchos de ellos que tienen causas comunes y que se van extendiendo, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos es recomendable investigarlos de forma semanal, en otros casos es recomendable agrupar causas para los efectos de su investigación. Esas causas tienen, en lo que se refiere a las diligencias pendientes decretadas en estas causas, o las diligencias decretadas,
un tercio de las diligencias decretadas se despacharon a la policía, encargaron a la policía de investigaciones, y un cuarto de las diligencias decretadas fueron encargadas a Carabineros, es decir, un 57% de las diligencias que la Fiscalía encargó se las requirió su realización a la pedilla Carabineros. Pero sin embargo se advierte de este informe también la relevancia de Bomberos de Chile en las investigaciones de esta naturaleza. Un 23% representa en términos simples que una de cada 4 diligencias decretadas iba dirigida a bomberos. En lo que no es habitual, ustedes entenderán, en el común de las causas que investigamos, y realza la relevancia de su realización. Y luego, por supuesto, la actividad que realiza la Fiscalía, que realiza directamente la Fiscalía en investigaciones de esta naturaleza, es mucho menor. O sea, son 2% de las diligencias, podríamos nosotros realizarlas directamente, por 1% otras instituciones. Esto refleja, insisto, la importancia que tiene en la investigación de esta naturaleza el trabajo de otras instituciones auxiliares en la investigación. A diferencia de lo que nos pasa, por ejemplo, en las investigaciones por delitos de corrupción, en las cuales la Fiscalía puede realizar muchas diligencias investigativas directamente, requerirle informe que la Contraloría remita el informe de lo que realizó, la Fiscalía pedir órdenes a los tribunales para que los bancos remitan la información bancaria. Nosotros podemos hoy día hasta hacer algunos informes de análisis interno de la situación tributaria, de la situación financiera de algunos imputados de esas causas. Podemos pedir la realización de informes periciales. Tenemos un rol mucho más activo por la naturaleza de los delitos que investigamos, cuando se trata de corrupción o delitos de cuello blanco, de fraudes mercantiles. En este tipo de casos que requieren investigación en terreno, normalmente nosotros dependemos de lo que otros hagan y otros nos remitan, por la naturaleza de los hechos que se tienen que investigar. Ahora, ¿qué medidas frente a esta situación compleja y grave, qué medidas fueron las que adoptamos como Fiscalía Nacional para su investigación y perseguir a los responsables de estos ilícitos? Hemos distinguido entre las medidas de corto plazo y otras medidas que definimos como medidas de mediano plazo. En las medidas de corto plazo, en primer lugar, desde el inicio del incidente, creo que fue cuando en la emergencia ya se decreta en el Ñuble, fue en la región del Ñuble. Ese mismo día yo encabecé una reunión, en mi rol de fiscal nacional, encabecé una reunión con los fiscales regionales de las regiones que se estaban viendo afectadas y las regiones aledañas, que era probable que también se viesen afectadas por el incidente, con el objeto de coordinar el trabajo de los fiscales regionales y los fiscales especializados en la materia. Y tuvimos el primer día una reunión telemática, por cierto, desde la Fiscalía Regional del Ñuble, donde me constituí, para poder coordinar el esfuerzo y la unidad de acción de los fiscales en este tipo de actividades y como de investigaciones. Y luego de ello, nosotros mantuvimos la coordinación supraterritorial, es decir, nosotros solo podemos impartir instrucciones generales, pero tratamos de que el trabajo de los fiscales fuese coordinado, ¿no?, de las fiscalías regionales, para revisar el avance de las investigaciones y las eventuales duplicidades. Por ese motivo, al abogado Cristian Paredes, que me acompaña, que era el coordinador de la macrozona en ese momento de violencia rural de la macrozona sur, le pedí que, junto con asumir la coordinación de la macrozona del trabajo de los fiscales regionales de la macrozona sur en general, también asumir en este caso específico el rol de coordinador de las investigaciones por delitos de incendio y durante el periodo de la emergencia. Y además, eso fue lo central, porque ¿qué es lo que advertíamos? Que el término, cosas simples que ustedes puedan apreciar. Y bueno, ya hablaremos más adelante de ojalá la conveniencia o no de la creación de una fiscalía supraterritorial. Este es el reporte de estas situaciones que advertíamos. Son las dificultades que surgen. Les ruego que me disculpen, pero los diputados que están telemáticamente, voy a mostrar algo que no tenía previsto, pero voy a compartir una pequeña lámina creo que sería muy difícil poder mostrar en la cámara, de que un pequeño gráfico, una lámina más bien, que me proporcionó la Fiscalía del Biobío,
de la ubicación de las denuncias y luego la ubicación geográfica de los incendios, para poder explicar la importancia de un trabajo supraterritorial y de las debilidades, los problemas que representa nuestra división regional. Esta lámina está acá, me voy a poner de pie. Esta lámina me la entregó en su momento la fiscal regional del Biobío para poder explicar la ubicación de los focos principales de incendio, de principales focos de incendio. Entonces ellos agruparon los focos principales: Tome Florida, el foco de Punta Lavapié, Arauco, Cañete Leu, Conturmo Tirúa, Yumbel Laja, y cada uno de esos puntitos es una denuncia. Es una denuncia. ¿Okay? Entonces estos lo agruparon para los efectos de asignarlos a las investigaciones. ¿Okay? Esas líneas que están ahí, lo que marcan son líneas mías, los límites geográficos, los límites administrativos. Bueno, esta es la situación jurídica, ¿no? Pero esta es la situación de hecho. ¿Y qué es lo que muestra la situación de hecho? Lo que muestra la situación de hecho es que en realidad cuando ellos entienden que hay un incendio aquí, ¿okay? Y en parte de una investigación, una instrucción para investigar esto está probablemente, o sea, está íntimamente conectado con eso. Pero está siendo investigado por un fiscal distinto. Esto está siendo investigado por un fiscal diferente. Entonces, el que está investigando aquí, tiene que estar en diálogo con este que está acá. Eso yo sé que suena simple, pero no es tan simple. Cuando hay un límite regional de por medio. Porque eso significa, el que está acá le envía una orden a una policía con la que trabaja con más frecuencia, y el que está acá le entrega una orden no necesariamente a la misma. Entonces, esto que parece desde el punto de vista de la Fiscalía del Biobío aparecía muy apropiado, y lo era, ¿okay? Necesitaba necesariamente entrar en diálogo con los hechos, el fenómeno del terreno, porque esto es de competencia Purén, es de competencia de la Araucanía. Agarran 3 provincias en alguna parte. Mega incendio. Esos son los problemas que enfrentamos, o sea, este tipo de situaciones que justifican o que explican por qué planteamos la necesidad de investigaciones de unidades con competencia supraterritorial. Entonces, el rol del abogado Cristian Paredes, una de sus tareas era verificar precisamente o colaborar con las fiscalías regionales para que en ese tipo de situaciones en que había un límite geográfico, un dibujo, una línea que ustedes saben que es administrativa nomás, pero en el cual había un incendio al que le da lo mismo el límite administrativo, hubiese ojalá una misma policía investigando a un lado del límite geográfico y al otro, que estuviese en diálogo permanente, para que pudiéramos compartir información y no hubiese pérdidas innecesarias de antecedentes, no porque se los perdieron, sino que simplemente no se estaban compartiendo por parte de los equipos. Junto con ello, creamos una fuerza tarea nacional que trabajase con la metodología de los focos investigativos para el monitoreo del fenómeno y el apoyo a las regiones, y entonces hicimos un esfuerzo desde la Fiscalía Nacional, ya no solo a las regionales, en las que le encargué a la gerente de la División de Estudios, al jefe de la unidad especializada en delitos económicos y funcionarios, que es la unidad que se hace cargo de los incendios, al equipo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, también de la Fiscalía Nacional y la unidad de planificación, que hicieron un esfuerzo para que todos los medios que teníamos en la Fiscalía Nacional que estuvieran disponibles, ¿okay? Se pusieran al servicio de los fiscales que estaban investigando estos asuntos. Por ejemplo, este análisis de las fechas de ocurrencia de los incendios, estos análisis globales o integrados que planteamos, son resultado del esfuerzo de ese equipo, de esa fuerza de trabajo de la Fiscalía Nacional. Junto con aquello, siguiendo también la experiencia exitosa anterior del año 2017, nos propusimos establecer centros claros de responsabilidad para atender la gravedad de la situación, y es por ese motivo que, replicando una experiencia anterior, resolví
el 24 de febrero que las investigaciones debían ser asumidas directamente por cada fiscal regional. En la práctica, la verdad es que los fiscales regionales estaban muy encima de todo lo que estaba ocurriendo, ¿eh? Pero me pareció que para que no hubiese duda de los límites de responsabilidad debía asignárselos directamente a cada uno, y entonces resolví que debían asumirlos directamente los fiscales regionales para evitar, insisto, la dispersión de investigaciones, que distintos fiscales trabajasen con distintos equipos investigativos sin que hubiese coordinación, y para optimizar el uso de los recursos investigativos. Lo anterior, además, producto del esfuerzo anterior, hicimos una revisión y una validación de nuestras bases de datos, con la información relativa a los incendios. Reforzamos el trabajo con CONAF y con bomberos. Durante ese periodo me reuní con el director de CONAF en la Fiscalía Nacional, y nuestros equipos se reunieron con los equipos de CONAF y bomberos para perfeccionar nuestros procedimientos, nuestro proceso de trabajo en la contingencia. Unido al anterior, durante el periodo de investigación establecimos que era altamente probable que algunos de los incendios se hubiesen ocasionado, como eran múltiples, tenían causas múltiples. Decidimos que era conveniente hacer una capacitación también refrescando los conocimientos que se habían adquirido durante el año 2017 a propósito de incidentes ocasionados por accidente eléctrico. ¿Qué es lo que pudimos constatar en la medida que pasaban las semanas? Lo que pudimos constatar es que los incendios en el universo en sí mismo no eran monocausales, es decir, aparentemente, por todos los antecedentes que recibíamos, es que distintos incendios tenían causas diferentes. En algunos causas eran dolosos, otros eran negligentes. No era posible establecer que hubiese una sola mano, una sola intencionalidad detrás de todo, y que detrás de algunos de ellos aparentemente había accidente eléctrico, había incidente de falla eléctrica. Entonces, advirtiendo esa posibilidad, organizamos una capacitación impartida por los fiscales que habían tenido experiencia exitosa en ciertos tipos de incendios, para que capacitasen a sus colegas que estaban en ese momento investigando estos ilícitos. Entonces, y organizamos entonces una jornada en Talcahuano el día 9 de marzo. Concurrieron fiscales, analistas, abogados de todas las fiscalías regionales afectadas, y también en aquella oportunidad participaron profesionales de CONAF para capacitar a los equipos investigativos de la Fiscalía. Esa fue interna, con colaboración de CONAF. Junto con lo anterior, recibimos capacitación por parte de profesionales de países que habían enfrentado situaciones similares. El día 15 de marzo hubo una jornada impartida por la Guardia Civil Española. El 20 de abril hubo una jornada impartida por la Fiscalía colombiana. Como una octava medida, fortalecimos nuestros canales de contacto con la comunidad para facilitar la entrega de antecedentes. Nos ocurre con mucha frecuencia en casos de esta naturaleza que la comunidad tiene video, tiene fotografía, tiene información y desconoce cómo compartirla con la Fiscalía. Entonces establecimos canales especiales para que la comunidad que tenía información o que tenía antecedentes y que quería o debía compartirla, pudiese entregarla de forma más sencilla. Para esos efectos, y hubo mucha burla por esto, hubo hasta sorna. Creamos algunas casillas de correo y fue necesario recurrir a Gmail para hacerlo. Había consideración de que el sistema informático de la Fiscalía, el sistema que recibimos, no era apto para recibir archivos de gran peso. Tuvimos que recibirlo a través de casillas de Gmail. Además, estos requerimientos o estas solicitudes fueron difundidas por la unidad de comunicaciones. Las unidades de comunicaciones de las fiscalías regionales difundieron este espacio a la comunidad, estos requerimientos a la comunidad, estos canales de comunicación, y recibimos a través de ellos información que pudo ser útil para esclarecer la situación, esclarecer los hechos, en muchos casos. Como novena medida, es posible que ustedes recuerden que habíamos recibido en la Fiscalía a la Corpa, ¿no es cierto? A la Corporación de la Madera. Nos reunimos con la Corporación de la Madera en la Fiscalía, pero nos pareció oportuno que, así como algunas agrupaciones de víctimas pueden concurrir a la Fiscalía, no todas las víctimas están en condiciones de ir. Hay momentos en los cuales el fiscal nacional tiene que ir personalmente al lugar donde las personas viven para reunirse con ellas.
Entonces, me trasladé personalmente con parte del equipo de la Fiscalía Nacional a reunirnos con grupos con las familiares de víctimas del incendio de Santa Juana, y por gestiones que hizo la Fiscalía Regional del Biobío con la Municipalidad de Santa Juana, con la alcaldesa de Santa Juana, tuvimos una reunión privada con familiares de las víctimas. No hubo prensa, así que es muy probable que no haya habido conocimiento de eso, pero tuvimos en un recinto gestionado por la municipalidad una reunión con familiares de las víctimas, y además me trasladé a Bahía Lavapiés, a la Caleta Lavapiés, para reunirme también con las víctimas del incendio que habían perdido sus viviendas. Quizás ustedes tienen que haber conocido el incidente de Caleta Lavapiés, donde las personas tuvieron que... y también me reuní ahí con las víctimas. Ellos no estaban en condiciones de viajar a Santiago, y me parecía que era oportuno que el fiscal nacional se moviera también para hablar con ellas. Me preocupé, me constituí además para asegurarme de que todas las personas hubieran sido oportunamente derivadas a la unidad de víctimas, de que el sistema de comunicación de la unidad de víctimas, de detención de las unidades de víctimas, con los recursos que tenemos, hubieran sido puestos a disposición de ellos, que hubiesen todos sido recibidos, que se lo hubiesen tomado sus declaraciones, poder recibir directamente sus requerimientos en caso que no hubiese habido algún inconveniente. Pedí un par de informes a la policía por situaciones que me parecieron que no habían sido bien tratadas, pero ocurrió personalmente el 23 de febrero. Unido a lo anterior, dictamos asimismo en esa misma época un protocolo para atención de las víctimas en casos de emergencia, porque pudimos establecer que como consecuencia del incendio, y estos son efectos indirectos, muchas personas que se encontraban en situación de, por ejemplo, eran beneficiarias de medidas de protección o de prohibiciones de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar, como consecuencia de las pérdidas de vivienda, se veía la necesidad de recurrir a su agresor para subir vivienda, o el agresor había perdido la suya y trataba nuevamente de acercarse a las víctimas, y las víctimas no tenían claridad respecto de qué hacer, ni tampoco los equipos, tampoco claridad de cómo proceder. Entonces dictamos un protocolo respecto de la atención de estas personas, con el objeto de pesquisarlas, identificar quiénes eran, identificar si existían, ¿no? Ver si habían sufrido algún tipo de inconvenientes, había inconveniente en la aplicación de las medidas de prohibición de acercamiento. Esto era especialmente claro en las víctimas de violencia intrafamiliar y las víctimas de delitos sexuales, que vivían en los sectores de emergencia para los efectos de disponer las medidas de protección necesarias o solicitar revisiones anticautelares en caso de que estas prohibiciones de acercamiento u otras medidas de protección no hubiesen perdido eficacia como consecuencia de la emergencia. Como undécima medida, constatamos que tanto Carabinero hizo un esfuerzo muy muy significativo para recibir en Chile especialistas extranjeros que colaborasen o les prestasen asesoría respecto a la investigación de incendios. Pero también constatamos que este esfuerzo podía desperdiciarse o resultar menos útil si no contábamos nosotros con las medidas o por un protocolo claro respecto de cómo toda esta asesoría y todo este apoyo técnico después podía transformarse en prueba en un juicio. Dijimos, claro, se van, ¿no? Se iban a ir. Entonces, ¿cómo? Dijimos, tenemos que adoptar las medidas, disponer los medios para que todo este esfuerzo, todo este apoyo técnico, toda esta asesoría, todas estas opiniones, después, en caso de que tengamos un juicio, pueden efectivamente tener valor probatorio en el juicio oral. Y es por eso entonces que dispuse un protocolo de actuación, la dictación de un protocolo de actuación de estos especialistas de otros países dentro del territorio nacional en el marco de una investigación penal para los efectos de que todo este aporte no se perdiera. Fue con los carabineros, ¿no? Sí, Carabineros y Guardia Civil Española. La Carabineros y la Guardia Civil Española. Como decimosegunda medida, a propósito de la reunión que tuvimos con la Corma, establecimos un canal de comunicación directo y en nuestra opinión fluido también con la Corma. Para el mejor desarrollo de las investigaciones, establecemos vínculos directos. El fiscal, el abogado Cristian Paredes, fue designado como enlace para el trabajo con los abogados de Corma, de tal manera que pudiéramos tener un vínculo directo con los querellantes y que la tramitación de las causas de las investigaciones, si había algún inconveniente, el abogado Cristian Paredes pudiera servir de canal expedito para poder facilitar la intervención de los colegas que entendemos que en ese contexto son abogados de víctimas del incidente. Y
como decimotercera medida, incluimos los incendios en el sistema de análisis criminal. El sistema de análisis criminal de la Fiscalía es un sistema que se crea en el año 2015, ¿no es cierto? Por ley del 2015. Se crea por el Congreso, se crea por ley, y se creó con el propósito de dotar a la Fiscalía de medios informáticos y de una Fiscalía nueva, esta es la Fiscalía de Análisis Criminal, para los efectos de, con estas técnicas modernas, informáticas modernas, reducir las tasas de delitos no esclarecidos en materia de robos. Estaba pensando en delitos contra la propiedad. El diagnóstico era el siguiente: una alta tasa de robos sin esclarecimiento. En consecuencia, la metodología del análisis criminal puede contribuir a reducir la tasa de robo no esclarecido. Ustedes es posible que hayan visto diligencias realizadas, por ejemplo, a propósito de encerrona, en que de repente algunos fiscales solicitan 17 órdenes, 19 órdenes de detención en contra de un conjunto de sujetos que están cometiendo encerrona y que no han sido detenidos en flagrancia, sino que eso fueron detenidos como consecuencia de investigaciones de largo aliento, en que se investigó grupos de víctimas que habían sufrido delitos en ciertas circunstancias comunes, que, bueno, para los efectos de poder llegar a esas conclusiones es que hay un sistema de análisis criminal en la Fiscalía y fiscales que trabajan en ese sistema de análisis criminal. Bueno, pero la ley dice, la ley aprobada por el Congreso dice que el fiscal nacional podrá disponer también que otras categorías de delito sean investigadas también a través de este sistema de análisis criminal. El fiscal Abbott incorporó a este sistema las drogas, la investigación en materia de droga. Entonces, la investigación en materia de droga y se pueden decretar focos investigativos en esta materia. El fiscal que habla dispuso que a esta metodología, a este sistema, se incorporasen los homicidios, y que fue la primera medida que adopté, la investigación de los homicidios cometidos en el contexto del crimen organizado, y durante esta contingencia decreté también dispuse también que se incorporase la investigación de los incendios, ¿no? Porque nos parecía que efectivamente había algunos que no eran solo causales, o sea, había signos más que evidentes de que había algunos que eran dolosos y en consecuencia requerían, como había una alta tasa, como ustedes vieron, de causa con imputados desconocidos, no podíamos depender de que se detuviese un sujeto en el momento con los fósforos prendiendo el incendio para los efectos de esclarecerlo, y teníamos que aplicar las metodologías de análisis criminal. Entonces incorporamos el incendio y quisiera agregar junto con aquello vamos a ver si lo está, lo comento. ¿Sí? No, está a propósito de eso mismo. A propósito de eso mismo, sí. Y junto con ello, la Fiscalía recibió hace algún tiempo atrás, producto del esfuerzo, en un esfuerzo conjunto con la Universidad de Chile, se diseñó un algoritmo de inteligencia artificial para los efectos de investigar bandas que se dedican a asaltos. Ese es el algoritmo de inteligencia artificial permite que con la identidad de una persona, de un sujeto sospechoso, determinar, analizando los 25 millones de denuncias que tenemos en la Fiscalía, nuestra base de datos y otras fuentes abiertas, determinar quiénes son los posibles integrantes de la banda que habría cometido ese delito, entregando un número, un root. Permite avanzar en la identificación de sospechosos. Es un algoritmo de inteligencia artificial. El algoritmo ha resultado muy exitoso. El prototipo ha andado muy bien. Entonces le encargué a la Universidad de Chile, al mismo equipo que había diseñado esto en el contexto de un proyecto FONDEF, hicimos un convenio directo con ellos para los efectos de ampliar este esfuerzo de inteligencia artificial a otros ilícitos y entre ellos los incendios. Y firmamos un convenio con ellos para los efectos de que este sistema de inteligencia artificial también nos permita aclarar los incendios y los sucesivos. Y están trabajando en eso. Esas son las medidas de corto plazo. Ahora, de mediano plazo, las medidas que hemos dispuesto pues ya ahora para el mediano plazo, es que en la Academia de Fiscales tiene que existir un programa de especialización en materia de investigación de incendios, y esperamos con apoyo internacional. Tenemos que contar con fiscales especializados en todas las regiones que asumen de manera preferente esta clase de investigaciones. Hoy día no contamos con aquello. Tenemos que desarrollar análisis y estudios de información proyectivo que podamos entregar a la autoridad para que evalúe las medidas que puedan adoptar. Es decir, con toda esta información sistematizada por parte de la Fiscalía, tenemos que evacuar informes que permitan a la autoridad a cargo de las medidas preventivas poder realizar acciones a tiempo. Tenemos que trabajar con CONAF para mejorar la base de datos CITCO, porque las categorías que establece CONAF para clasificar incendios deberían tener alguna correspondencia con las categorías nuestras de la Fiscalía. Tenemos que reunirnos periódicamente con Bomberos y CONAF para conocer sus observaciones y recoger su experiencia.
este fiscal nacional tiene que elaborar este año una instrucción general para establecer criterios de actuación en materia de investigación de incendios con origen eléctrico, ¿eh? En torno a las obligaciones de mantención que le asisten a las empresas eléctricas, y luego esperamos poder desarrollar una campaña comunicacional informando a las empresas eléctricas esta política de persecución penal para favorecer que adopten medidas preventivas. Y eso en el mediano plazo. Luego, ya cerrando esta presentación, nos parece que nos permitimos, si esta honorable comisión no tiene inconveniente en aquello y nos lo permite, hacer alguna sugerencia de modificaciones legislativas o advertir algunos problemas, algunas debilidades legislativas. Como ustedes probablemente ya han podido constatar, en el actual escenario normativo, la muerte o las lesiones graves o gravísimas de personas no constituyen un factor que agrave la pena del delito de incendio forestal, doloso o negligente. Las reglas vigentes en materia de cuasi delitos del Código Penal no han sido diseñadas pensando en esas circunstancias. El artículo 490 del Código Penal posee una remisión a los delitos contra las personas, mientras los incendios se encuentran regulados entre los delitos contra la propiedad. Entonces, lo que proponemos es ajustar este vacío legal, estableciendo hipótesis agravadas de delitos negligentes y dolosos de incendio forestal cuando el daño a las personas o las cosas sea previsible por el agente, dadas las circunstancias de hecho que rigen al momento de la acción o la omisión imprudente, factores climáticos o la cercanía a zonas pobladas, o cuando éste posea especiales deberes de cuidado y el incendio se ha seguido de una infracción de aquello. Unido a lo anterior, proponemos establecer una regla de agravación para los incendios negligentes que acontezcan en estados de excepción. Es decir, hay una pena establecida para los casos de los incendios negligentes, pero es la misma pena para el caso de los incendios negligentes, aún en estado de excepción. Entonces, y la verdad es que las estadísticas de detenciones, los informes de detenciones del periodo demostraban que la existencia del estado de excepción parecía no constituir un disuasivo suficiente para que se siguieran incurriendo en conductas riesgosas. Y junto con ello, tal como lo hemos insinuado, sugerimos modificar la norma de la ley de bosque, estableciendo una regla de agravación de la pena para los casos de incendios negligentes que tengan por consecuencia la muerte de personas. Porque hoy día hay un desajuste normativo que podría llegar a concluir que los daños medioambientales ocasionados en el contexto de un incendio tienen una pena más grave que aquellos que ocasionan la muerte de personas, cuando son negligentes. Entonces es un desajuste que nos parece la ley de bosque, que la ley de bosque debiera corregirse. Eso, establecer una regla de agravación para los incendios negligentes que acontezcan en estados de excepción, y establecer también una modificación en la ley de bosque que agrave también en las penas para los casos en los cuales esos ilícitos provoquen la muerte de personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor fiscal. Creo que los antecedentes que nos han entregado son valiosísimos para el trabajo que se nos ha encomendado. Vamos a abrir una ronda de consultas a los señores diputados y le solicito, señor fiscal, que tome nota para que finalmente usted pueda dar respuesta dentro de lo posible a todas y cada una de las consultas que van a hacer los colegas. Saludar a las diputadas y diputados que están telemáticamente, al diputado Beltrán, a la diputada Erika Ñanco, a la diputada Ana María Bravo, hoy día no me equivoqué, Ana María, y por cierto también saludar a la diputada María Candelaria Acevedo, a la diputada Clara Zagardía y a la diputada Navellán. Y si se me queda alguien, le pido disculpas. Y en forma presencial le damos la bienvenida también, ya que se han incorporado hace rato, al diputado Mauricio Ojeda y a la diputada Joana Pérez, como también a la diputada Flor Weiss. Y por cierto, a nuestro representante de la Araucanía, ya, a Jorge Rackbet. Bien, vamos a partir por los telemáticos. ¿Ya? Primer término le vamos a dar la palabra al diputado Jorge Beltrán. Les voy a solicitar que sean breves. O sea, Juan Carlos Beltrán, breve, por favor, porque
sé que tenemos muchas preguntas de tal manera que todos podamos participar. Brevemente, diputado Beltrán. Muchas gracias, don Patricio. Bueno, ya. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo al señor fiscal y, por supuesto, a mis colegas. Mire, escuchaba con atención la exposición y me llama la atención con respecto a las denuncias. Los incendios con daño estábamos hablando de 2.178, incendio de bosque 1.079. Quisiera saber, señor fiscal, de esto, estamos hablando más de 3.000, ¿cuántos ya se han definido, cuántos han sido resueltos y cuál es el promedio que se tiene más o menos como para definir cuando alguien hace una denuncia? ¿Por qué le pregunto esto objetivamente? Porque hay mucha gente que dice, mire, yo no hago, porque la verdad que es pérdida de tiempo, al final se cierra y no sacamos absolutamente nada y prefiero no hacerlo. Eso es lo que la gente común y corriente dice, y yo lo planteo abiertamente porque es así. Entonces me gustaría saber eso, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, don Juan Beltrán. Diputada Giovanna Pérez, diputado Ojeda y diputado Ragde. No, pero Saludar al fiscal, al equipo y primero también agradecer este cambio un poco. Ya yo creo que también notando una comisión investigadora con Flor sobre el crimen organizado y el fiscal Abbott nunca quiso asistir. Ya, entonces se valora primero que traiga propuestas, que se haya personado en el terreno. Nosotros representamos lo que es Punta Lavapié y valoramos que usted haya estado allá o con las víctimas. Así que es un cambio de foco. Este tema de en la Fiscalía Macrozonal creo que es muy necesario, así que también se lo transmito. Creo que en crimen organizado, pero también en problemas que tenemos en la macrozona sur. Así que sumamente bien. Mi consulta específica es, vi todas las coordinaciones, pero demando, no sé si hay mayor coordinación con interior. Ya me gustaría si se pudiera clarificar aquello y si esto, por ejemplo, tuviera que ver con la zona que representamos. Estuvimos la semana pasada con Michel Dallaire, donde nos demostró que en la macrozona teníamos más eventos, y usted lo demuestra también con la lámina de la fiscal regional también. Creo que eso amerita, por ejemplo, revisar en esto como política de Estado, si es que necesitamos una seguridad del Estado, ley antiterrorista, una manera de asimilarla también a lo que usted señala en cuanto a la propuesta en materia de si tenemos ciertas personas fallecidas en esto. Especialmente en la zona roja, como se dice. Así que eso, y lo otro que no veo, y efectivamente, si se puede hacer un trabajo más de prevención, usted lo decía, si eso partió en marzo ahora, lo que hizo en Talcahuano, si eso va a ser permanente en adelante, ya que también es un tema que vamos a instalar a nivel de otros servicios, porque aquí en la etapa de prevención comunicacional, es decirle a las personas no realicen asados en las vías públicas o en los campings, eso no se ha visto por parte del gobierno, ¿ya? Antes habían ese tipo de campañas. Entonces la idea es, por ejemplo, comunicacional también desde ustedes con sus coordinaciones. Así que eso principalmente, y también con las cifras. ¿Qué cifras? ¿Cómo podemos mejorar esto en adelante? Esta comisión investigadora tiene por objeto mejorar esa coordinación con los distintos actores. Y la Fiscalía, sin duda, que es una parte importante. Y nosotros queremos saber qué más podemos mejorar para que ustedes hagan mejor su trabajo con las policías en el terreno que están disponibles. Pero ustedes son los que lideran la investigación en esto. Y yo creo que es ahí donde queremos saber qué más podemos contribuir, tanto en recursos, pero también en legislación y en exigirle al Ejecutivo en materia de política pública en el área. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludar al fiscal nacional, fiscal Paredes, por su intermedio. Viene directamente de la Araucanía el fiscal. Nos conocemos hace hartos años. Fiscal, lo que me gustaría saber es qué relación existe respecto a la cantidad de incendios que, por lo que vi en sus cifras, está prácticamente concentrado en todo lo que tiene que ver con la zona roja o macrozona sur. Entonces, la pregunta va apuntada hacia qué nivel de incidencia en cuanto a porcentaje de estos incendios tiene que ver con la situación de conflicto que se vive en la región de la Araucanía. Acá conecto con lo que preguntaba recién mi colega respecto a la modificación de la ley antiterrorista que está llorando y penando desde hace mucho tiempo, que el Estado
representado hoy día en el gobierno del presidente Boric, no quiere aplicarlo porque manifiesta que judicialmente no se obtienen buenos resultados, porque es tremendamente difícil llegar a alguna condena a propósito de la ley antiterrorista. Recibir allí alguna recomendación suya, si efectivamente, así como nos recomienda una modificación a la ley de bosques y lo otro que plantea, si hay que hacer algo o no desde el plano de vista legislativo, o necesariamente tiene que ser desde el Ejecutivo a propósito de la ley antiterrorista. Y cierro con esto, presidente. ¿Existe un porcentaje que esté establecido respecto a algunos incendios que hayan sido causados de manera natural? Que fue una larga discusión en esta comisión, porque lo que yo veo al menos es que siempre existen responsables, ya sea por mala mantención del tendido eléctrico, por incendios que son absolutamente intencionales. ¿Existe un porcentaje pequeño, fiscal, del que usted pueda dar cuenta de incendios que sean de carácter natural? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Jorge Racted. Y después la diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. Vamos a saludar a todos los presentes. Hay un concepto que lo señalé yo en un principio, lo he reiterado, y que hoy día la exposición de los fiscales me lo ratifica. El 2/3 del inicio de los incendios en Mieses. Su micrófono, diputado Raya. Disculpe, ya de nuevo, saludar a los intervinientes. Pero a breve, ¿ya? Breve. A ver, los fiscales expusieron lo siguiente. El inicio de los incendios, 2/3 es en Mieses, en Pastizales, en Rastrojo. Por lo tanto, eso me ratifica una vez más que los incendios son rurales y no forestales. Se transforman en forestales finalmente, pero son rurales. Y eso es el concepto que deberíamos ocupar, incendios rurales, más que incendios forestales. Porque se inician en pastizales, se transforman en forestales. Me gustaría saber de la región de Araucanía, ¿cuántas denuncias hay en Mayico y cuántas en Cautín? O por lo menos el porcentaje respecto de este tema. Y un concepto que señalaron acá y que discrepa un poco con lo que nos entregó CONAF respecto del inicio de los incendios. CONAF nos señaló acá sin saber cuál era la razón que los incendios en esta temporada habían sido después de las 5 de la tarde y en temporadas anteriores habían sido más temprano. Ya que ustedes entregaron esa información que eran a tarde, media tarde, si tienen esa información respecto de años anteriores, porque CONAF dijo que había una mutación respecto al inicio del incendio, pero que ellos no tenían razón, cómo saber que eso, por qué ocurría esta temporada y no en años anteriores. Lo otro importante, lo que señaló de la lámina que no está en la presentación, pero respecto del fuego, aquí una vez más llegamos a la conclusión de que el fuego no distingue horario, no distingue día, ni distingue lugar, así como un ministro de Estado dijo hoy, y el camino nos sirvió de cortafuego. No hay camino, no hay río. Muchas veces cuando llega al río se aumenta mayormente porque normalmente hay vegetación donde hay cursos de agua, por lo tanto cuando llega al río se propaga con mayor velocidad, salvo que no sé, pues sea el río Biobío, que es muy amplio, pero normalmente... El ministro vive en Santiago, conoce Santiago. Claro. Y aquí hay que señalar, ¿no es cierto?, algo que al no el fuego no distinguir hora, día ni lugar, también CONAF debe actuar conforme lo hace bombero, sin considerar días hábiles ni hábiles y horarios, y trabajar de noche y de día. Y lo otro importante, que también dice relación con algo que se puso ayer en CONAF, donde el que no reforesta se le sigue aplicando la multa por no reforestar, a pesar de que ha sido por un incendio. Entonces llegamos a la triste realidad de que se sanciona a la víctima y no se está sancionando al autor cuando hay situaciones como las que expresaron acá respecto de que se produce la muerte de personas en un incendio. La pregunta es, ¿no aplica en ese caso el dolo eventual, que es, ¿no es cierto?, la posibilidad que se representa al autor de que los daños provocados pudiesen eventualmente afectar o lesionar a personas o a vidas humanas? Y creo que debemos incluirlo dentro de las conclusiones lo que acaban de señalar los fiscales, especialmente el fiscal nacional,
porque una de las formas de disuadir que se generen incendios o se provoquen es aumentar las penas, y eso está probado y comprobado, a pesar de que otras personas dicen que aumentando las penas no se Pero es la elimina el minoría. delito. Gracias. Gracias, diputado Rackder. Diputada Flor Weiss. Muchas gracias, presidente. Saludar al fiscal, a los dos fiscales. Agradecer la presentación bien detallada, y siempre aquí falta el tiempo para poder seguir profundizando quizás en las consultas. Así que voy a abocarme bien concretamente en el caso de las denuncias. Usted dijo, fiscal, que había un 92% que era con imputado desconocido, que es la mayoría, y un 8%, que es muy poco, pero que era con conocido. Entonces mi pregunta es respecto a eso, si hay una diferencia en los resultados, entonces, aunque sea en ese 8%, porque puede que ese 8% sea el que dio lugar incluso a las personas fallecidas, que es lo más grave. Entonces, en estas investigaciones deberíamos tener responsables, sobre todo cuando estamos persiguiendo finalmente la muerte de personas. Entonces, es probable que un incendio que puede ser muy pequeño y que llegó a ser brutal, y sea a lo mejor en eso, cuando hay imputado conocido, quisiera saber qué resultados hay, si hay diferencia en los avances cuando se hace con imputado conocido o con desconocido, porque nosotros no sabemos y la opinión pública no ve esa diferencia entre si se hace o no poniéndole el foco en alguien. Y quisiera saber también, cuando se hace con cargo a imputados conocidos, de quiénes son estas personas, si son de la zona nuestra o en el caso mío, provincia de Arauco y Biobío, dado que hay un carácter de intencionalidad que es mayor ahí y donde se señala quiénes son los responsables. Entonces no sé si alguien al ir a denunciar se atreve a decir quiénes son los responsables, o a lo menos indicarlos como responsables, pero creo que ahí hay una arista muy importante en lo que podamos terminar con resultados. Y que también quería consultar entonces en esta misma línea, si ustedes tienen algún aporte o ven en la investigación respecto a lo que son las unidades de análisis que tiene CONAF, que ayer se dijo que habían aumentado de 12 a 24, que son unidades de análisis para este tipo de investigaciones. Dijeron que habían ingenieros de distinto tipo, en fin, y que están distribuidas en todo el país estas unidades. Entonces, porque esto es un aumento importante en número, aritméticamente, porque no es tanta cantidad de personas o de personal, pero saber si tienen ahí una relación ustedes con ellos y tienen un aporte que pueda servir para los resultados. Y como el presidente me está aquí presionando, Así es. aunque no, entonces me siento, me inseguriza, en mi análisis que estoy haciendo. Alguien tiene que controlar esto, si no... Entonces, saber cifras de personas que estén formalizadas a lo menos o condenadas por esto. Al final esa es la raya para la suma. A mí a lo menos me interesa mucho, porque en el fondo no vemos que hay avance, más allá de agradecerle lo que usted ha propuesto también en las medidas legislativas o lo que debemos impulsar, pero ¿cómo ha ido al final? ¿Cuál es el resultado de todo lo que usted ha señalado, fiscalías suprarregionales, de que usted ha estado en terreno, que es muy positivo, pero si eso ha logrado en el fondo tener un efecto en que hayan responsables y con sanciones, sea porque sea negligencia, aquí lo dijo algún colega, por ineficiencia, negligencia de quien corresponda, o finalmente por intencionalidad, que es lo más gravoso? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Flor Weiss. Diputada Bravo. Diputada Bravo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por nunca más olvidar mi nombre. Así es, Soledad. Bueno, por su intermedio, saludar al fiscal nacional, al abogado Cristian Paredes, a los colegas que están. Disculparme por no encender la cámara, pero no estoy muy bien de salud. Es más, estoy con licencia, pero no quise perderme esta exposición que me parecía fundamental y muy, muy importante. En lo que respecta a mi consulta, una de las medidas dispuestas a corto plazo que expuso el fiscal nacional fue la relacionada con la dictación de protocolo de atención de víctimas en caso de emergencia y de casos de pesquisa de víctimas previas de BIF y delitos sexuales que viven en los sectores de emergencia. Lo anterior me hace suponer que evidenciaron esa problemática en los sectores. Y eso es lo que me gustaría saber. Si se evidenció y si saben cuántos casos pesquisaron, y respecto de después, si nos pueden hacer llegar por razón de tiempo en qué va a consistir ese protocolo. Gracias.
Gracias, diputada Bravo. Señor fiscal, vamos a prolongar por 15 minutos más la sesión. Vamos a... Terminando las Sí, 10. sí, vamos a hacerlo, ¿ya? Así se acuerda, ¿ya? Bien, ya no discutamos la hora, por favor, concentrémonos en lo que estamos. Señor fiscal, dos o tres reflexiones muy concretas. El 8% de origen conocido. Creemos que es importante que ojalá ese porcentaje aumente. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Y por qué la hago? ¿Qué es lo que plantea el ciudadano común y corriente? Dice, ¿qué saco con denunciar si no pasa nada? ¿O qué saco con denunciar si las medidas cautelares que pide el fiscal es dejar a estos delincuentes con firma quincenal, arresto domiciliario y medidas menores? Lo que la gente y la ciudadanía espera, y lo voy a decir así, es mano firme por parte de la Fiscalía, dar señales potentes. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que piensa la gente? Estos delincuentes o terroristas quedan en la más absoluta impunidad. Y esta es una opinión que uno la recoge en el trabajo territorial a diario. Por eso no hacemos las denuncias. Entonces, ¿qué respuesta hay respecto de esto, señor fiscal? ¿Hay instrucciones de parte suya a los fiscales que apliquen medidas o soliciten medidas cautelares más gravosas? Porque da la impresión, señor fiscal, que quien está haciendo muy bien su pega son los defensores, y no así los fiscales. Eso es lo primero. De este 92% de origen desconocido, desde el momento de la denuncia a la fecha, ¿cuántos se han logrado acreditar el origen o no hay avances significativos en esto? Ya llevamos, no sé, 2 o 3 meses, entonces en estos 2 o 3 meses deberían haber pasado o ocurrido muchas cosas para aclarar el origen. Entonces la consulta es, ¿cuánto hemos aclarado de este 92% de origen desconocido? Y se me fue la tercera. Se me fue la tercera. Ya, como soy presidente le voy a hacer la pregunta al final, entonces ya. Eso, señor fiscal. Eso. ¿Puedo? ¿Sí? Por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Aun cuando el diputado Ragles dice que son 10 minutos, tiene 15 minutos, señor fiscal. Por favor. Voy a señor fiscal. Muchas gracias. Entiendo que tengo 15, voy a tratar de hacerlo en 10. Señor presidente, respecto de las penas, compartimos esa frustración. No es una frustración que nos resulta ajena. También formamos parte, tal como es un incendio que afectó a todo Chile, el patrimonio forestal de Chile, son vidas humanas, son personas que perdieron sus viviendas también. Fueron muchas vidas humanas y eso nos afecta a todos y por lo tanto sentimos una impotencia similar. El problema es que yo tengo que hacerme cargo y otras personas tienen otras funciones. O sea, además yo tengo que hacerme cargo. Y una de las dificultades que enfrentamos en relación con esa sensación de impunidad tiene que ver, tal como usted advierte, con las penas asociadas a hechos que resultan muy graves, ¿no? Entonces, ocurre que en el medio de la emergencia, el día 27 de febrero, en la comuna de Santa Cruz, una persona fue sorprendida iniciando fuego pastisal en el interior de un predio, arrojando el líquido acelerante con un bidón, afectando una superficie de 2 hectáreas. Esa persona estaba detenida. El día 28 de febrero, en Maule, un trabajador, un soldador, estaba trabajando, saltó una chispa, provocó un incendio. El día 28 de febrero. El mismo 28 de febrero, en Chillán Viejo, una señora de sexo femenino, propietaria, señaló que su hijo, identificado como X, después de tener una discusión entre ambos, salió al domicilio y comenzó a incendiar en la parte posterior del inmueble, el cual se propagó rápidamente, afectando a gallineros, pastizales y matorrales. El 28 de febrero, en el medio de la
de la situación de emergencia. El día 27 de febrero, una persona en la comuna de Caragua realizó una quema de desechos vegetales en el interior de su predio con peligro de propagación, detenida. El día 27 de febrero, otra persona detenida por Carabineros porque habría iniciado un incendio de pastizales, identificando al autor del fuego y deteniéndolo. El día 25 de febrero, una persona realizaba una quema ilegal de pastizales al interior de su parcela y fue detenido en la comuna de Lautaro. En Los Ángeles, el 24 de febrero, otra persona quema pastizales. No tenía autorización para efectuar la quema, nuevamente detenido. 24 de febrero, quema pastizales sin autorización, detenido. Pero lo que establece, o sea, y en medio de una situación de emergencia, pero lo que establece la ley, que en casos como estos, si las personas no tienen irreprochable conducta anterior y no ha habido pérdidas humanas, no se ha afectado gravemente un bosque, ha sido negligente, etcétera, estas personas no arriesgan una pena que implique privación de libertad. Por lo tanto, si nosotros pidiéramos prisión preventiva para los efectos de una foto, ¿me explico? Probablemente la gente nos aplaudiría, pero sabríamos todo que en realidad es una petición que no va a prosperar por el principio de proporcionalidad. Es decir, un juez no lo va a decretar porque entiende que la medida es desproporcionada porque esa persona probablemente no va a ser finalmente condenada y el riesgo que arriesga es esa detención. Por eso lo que estamos planteando es que la pena, los delitos en este contexto de emergencia, ¿okay? Para situaciones como esta, evidentemente imprudentes, no producían un disuasivo adecuado para interrumpir conductas peligrosas como esta. Ahora, fiscal, una pequeña interrupción, diputado Rack. Pregunta, Brevemente. si la pena fuera de 5-1 hacia arriba, ¿se podría pedir más fácil la prisión preventiva? o sea, claro, ahora otra cosa es si este Congreso estima que sea una pena apropiada. El punto es que lo que nos parece que se trata de ciudadanos comunes, la mayor parte de estos casos son ciudadanos comunes, que realizan sus actividades cotidianas y que realizan acciones imprudentes, es bastante parecida al manejo de una estabilidad. Es decir, o sea, que una acción que alguien perfectamente puede manejar, son delitos de peligro al final del día, o parecidos a eso, en que una persona puede manejar a otro lugar sin haber dañado a nadie, pero realizando una conducta riesgosa, y los ciudadanos comunes que realizan ese tipo de conducta son más sensibles a los cambios de pena, que es distinto de aquel que comete un delito como su actividad principal, porque ese funciona con otro tipo de criterio. Por eso que nos parecía que no estaba disuadiendo, es decir, nos parecía suficiente disuasivo para conductas riesgosas en el contexto de estado de emergencia. Era insólito que siguiéramos recibiendo detenidos por conductas negligentes en el contexto del estado de emergencia. Ahora, pese a aquello, hubo 14 personas en prisión preventiva. Hasta la fecha, ¿no? Sí. Hasta la fecha se mantienen 14 personas en prisión preventiva por incidentes de esta naturaleza. Que no, comparado claro con un volumen de 3.000 denuncias, y ya vamos a los 1.000 que nos importan de los bosques, por los otros dijimos que eran pastizales, y uno dice, pero 14 en relación con 1.000, pues son cantidad mínima, pero hay 14. No tengo un antecedente, pero la mitad de estas personas son de la región de la Araucanía, otras 2 son de la región del Biobío y otras 3 son de la región de O'Higgins. Y las otras son una del Maule y otra del Ñuble. Es decir, hay hasta la fecha 14 personas que se encuentran en prisión preventiva. Es muy poco. Es muy poco si se mira el global, ¿no? Sí, claro. Lo que sí puedo transmitir en razón del tiempo es que he pedido especialmente, y Cristian Paredes ha hecho un trabajo muy valioso en ese sentido, en que pongan especial cuidado en las causas en las que ha habido pérdidas materiales muy significativas, porque esas causas sean investigadas con la mayor acuciosidad posible, que aunque en definitiva no se establezca con realidad quiénes fueron los autores, por lo menos sí sepamos qué es lo que ocurrió y agotemos los medios para poder informar a las víctimas qué es lo que ocurrió, que también del mismo modo se investigue con la mayor acuciosidad y con todos los recursos que dispongamos los casos en los cuales han habido lamentables pérdidas humanas, en las que fallecieron personas, que esas investigaciones que se le otorguen la mayor prioridad. Todas esas investigaciones están vigentes, no hay ninguna de esas investigaciones que esté cerrada. De todas las investigaciones que he mencionado, aproximadamente un 40% ya se encuentra archivada, sí, de las 3.000, del global de 3.000, lo que significa que un 60% todavía se encuentra vigente, con diligencias pendientes, que no están cerradas, transcurridos 6 meses desde los incidentes. Respecto a las instrucciones, que
lo que quizá fuimos majaderos, yo creo que en esto fuimos obsesivos, quien habla fue obsesivo, fue en insistir en que nosotros podemos hacer recomendaciones respecto a criterios generales, o sea, podemos hacer recomendaciones y impartir criterios generales. En todo lo que se refería a los criterios generales, requerir que se diera estricto cumplimiento de esas instrucciones generales, y en todo lo que se refería a recomendaciones, velar, los abogados de la Fiscalía Nacional debían velar, no solo que estén como coordinador, sino que además los asesores especializados en los delitos de incendio, debían velar por la unidad de acción. O sea, en esto no solo hubo turnos de los fiscales de primera diligencia, sino que además hubo turnos de abogados de la Fiscalía Nacional de los fines de semana, lo que no es habitual. No es habitual. O sea, de que hubo abogados de la Fiscalía Nacional de turno también los fines de semana, para los efectos de verificar que aquí hubiese unidad de acción. ¿Y qué es la unidad de acción? Es decir, que los mismos hechos o hechos equivalentes y muy similares, hiciésemos las mismas calificaciones jurídicas y pidiésemos cautelares equivalentes. Es decir, que aquí no hubiese fiscales más duros, fiscales más blandos. ¿Me explico? Es decir, aquí situaciones similares recibirán el trato similar. Y eso en todas las regiones. Créanme que eso implica un esfuerzo importante, porque implica estar en contacto con toda la audiencia, en toda la situación de flagrancia, en una situación de crisis. Eso no es simple, pero hicimos un esfuerzo muy importante para que aquí hubiese a lo menos igualdad de trato. Igualdad de trato en todas las regiones respecto de todos los imputados. Nos preocupa, por supuesto, seriamente, señor presidente, la situación de los casos sin resolver, de las causas con imputados desconocidos. En lo que está a nuestro alcance, hemos mantenido esas investigaciones vigentes, y en lo que está a nuestro alcance, ampliamos el sistema de análisis criminal que precisamente está definido, este sistema de inteligencia artificial, que es la herramienta con la que contamos hoy día nosotros en la Fiscalía para los delitos de robo, y firmamos este convenio con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, que depende del Departamento de Ingeniería Industrial, para ampliar este prototipo de ingeniería artificial, que precisamente tiene por objeto reducir las tasas de imputados desconocidos en robo, entre otros delitos, a los delitos de incendio. Que hagan un esfuerzo este equipo científico para apoyarnos en aquello. Luego, respecto a la coordinación con el Interior, en mi opinión tuvimos una coordinación muy fluida durante ese periodo con el Ministerio del Interior. No tengo ningún... si yo pudiera calificarlo, me parece que tuvimos una relación muy fluida. Comparto lo que se ha manifestado respecto a que nuestra ley antiterrorista requiere reformas urgentes. El propio presidente de la República, la ministra del Interior, ha manifestado hoy día que hay acciones de carácter terrorista en la macrozona sur. No son mis palabras nada más, yo estoy citando sus expresiones, y la ley está siendo insuficiente para perseguir esas acciones. Es decir, constatamos que hay acción terrorista y constatamos que la ley es insuficiente. Se requiere, por lo tanto, requiere un perfeccionamiento, requiere mejora. Lo que hemos dicho respecto a la prevención, bueno, nosotros no cumplimos un rol preventivo, pero lo que hemos dicho es que queremos colaborar con el rol preventivo, formamos parte del Estado, entonces queremos colaborar con aquello, entonces tenemos previsto que estos informes que hemos podido elaborar, poder compartirlos con las autoridades a cargo de la prevención para que puedan adoptar medidas sobre el particular. Y respecto a las empresas, es que también los hallazgos que habíamos establecido y los criterios de actuación de los fiscales para lo sucesivo, en lo que se refiere a la investigación de incendios, también los vamos a compartir y difundir entre las empresas eléctricas para que sepan con la vara con la que los vamos a medir. Conozcan la vara con la que los vamos a medir. Es necesario fortalecimiento de capacidad investigativa. Yo quisiera cederle la palabra a Cristian, que estuvo en terreno directamente trabajando con la Fiscalía y con los equipos de CONAF, pero no cabe duda que es indispensable contar con un fortalecimiento de nuestra capacidad investigativa, nuestra capacidad pericial y nuestra capacidad investigativa en terreno, y nuestra capacidad para anticiparnos. La policía y los carabinieri italianos cuentan con un sistema satelital de apoyo. O sea, cuentan con un sistema satelital que detecta por satélite los inicios de los focos de incendio y que, como producto de aquello, activa una alerta. Y eso no es una tecnología que no pueda ser eventualmente asequible por el Estado de Chile respecto a las capacidades de CONAF y los departamentos de investigación. Si tú pudieras hacer algún comentario. Gracias, fiscal. Señor presidente, complementando lo que dice el fiscal nacional, por supuesto, conocer la realidad de países que enfrentan fenómenos similares no solo nos enriquece, sino que nos da cuenta de el delta, la diferencia que tenemos en cuanto a capacidad instalada para investigar incendios forestales, ya que ha bien explicado el fiscal. También fortalecer la capacitación de nuestros equipos internos, de las policías, afiatar el trabajo entre policías y fiscales, y también con los equipos de CONAF. Aquí se hizo una consulta concreta en torno al reforzamiento de los equipos técnicos de CONAF, ¿no es cierto? Esa es una muy buena noticia, tremendamente saludable. O sea, donde está
el mayor depósito de experiencia y de conocimiento en torno a la investigación de causas últimas, ¿no es cierto?, de incendios forestales es en CONAF. Y tenemos una línea de trabajo a profundizar con ellos, e incluso también para que la base de datos que ellos manejan, que distingue entre incendios intencionales y accidentales, hoy día no conversa con la nuestra y no permite dar una información clara y poder discriminar cuáles son las causas últimas de los incendios. Entonces queremos que uniformar la nomenclatura para poder entregar una información clara a la comunidad y poder avanzar en el trabajo investigativo. Básicamente eso, fiscal. Sí, gracias. Quisiera por último agregar que no tenemos lamentablemente aquí con nosotros, pero las podemos enviar, estadísticas desagregadas respecto de las provincias de Mayeco y la provincia de Cautín, y tampoco tenemos información de épocas anteriores, o sea, de los horarios. Este esfuerzo es un esfuerzo que hicimos en este ejercicio, ¿no?, de tratar de identificar horarios de ocurrencia conforme a las denuncias que hemos recibido. Este es un esfuerzo que hicimos en esta gestión. No tenemos porcentaje tampoco de momento respecto de incendios de causa natural. Yo creo que habría que esperar que las investigaciones avancen y se cierren una cantidad más o menos importante para los efectos de poder establecer porcentajes sobre aquello. Y yo lamento que el tiempo me alcance y no pueda aportar más información, señor presidente. Señor fiscal. He consignado aquí que el sistema que él habla, italiano, de satelital, las empresas forestales lo tienen. Y yo lo he visto, ¿ya? Y por lo tanto creo que es allá donde debemos apuntar también como comisión, en base a la sugerencia que hace el fiscal. Gracias. Okay. El punto, el punto es que ese sistema privado tiene que dialogar con el sistema público, que es lo que nos ocurre con frecuencia, por ejemplo, con el sistema de reconocimiento facial. Hoy día algunos malls tienen sistemas de reconocimiento facial, pero no están integrados con las bases de datos ni colaboran con las bases de datos, entonces todavía no podemos darle un destino público. Señor fiscal nacional, le agradecemos su muy buena disposición, como ya lo han dicho algunos colegas, al concurrir hasta esta instancia y entregarnos toda la información que sin duda es valiosísima. A título personal y a nombre de la comisión, señor fiscal, le deseamos mucho éxito en su gestión, porque como lo dije cuando partimos, si a usted le va bien, a los terroristas y a los delincuentes les va a ir muy mal. Por haberse cumplido el objeto de esta, se cierra.